Oye, se cortó. Ay, sí, ahí volviste. Volví. Hola, buenas Sí. noches. Estamos nuevamente aquí en Distopia 84 junto a uno de los fundadores y que estaba medio perdido, a don Felipe Riveros. ¿Cómo estáis, Felipe? Bien, ¿y tú, Alvarito, cómo estáis? Hace harto rato no nos veíamos, o sea, no nos escuchábamos, nos estamos viendo porque estamos en videollamada, pero teníamos ahí una conversa pendiente. Sí, pues, hace tiempo. Y se echaba de menos. La gente de Tahití, de De Uzbekistán. Nigeria, de Uzbekistán, preguntaban Sí, por ti, es verdad. ya también. Te mandan De, muchos saludos desde Ucrania también. qué bueno tener recuerdos y saludos de estas personas tan queridas de Ucrania. Sí, pues hoy estamos llegando casi al final del año. Estamos en la mitad de lo que siempre hemos programado de programas. Estamos grabando el episodio 5 y esperamos que se pasaran los debates para poder juntarnos un ratito y ver qué va a pasar el domingo. Pues yo tengo un récord, yo voy invicto, no le he achuntado a nada, no le he achuntado a nada de los pronósticos, así que quiero mantener el invicto. Estáis como Mayol, Sí, oh, sí, 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 de hecho, soy como la cosa nostra. ya. Que Mayol, yo no he visto el programa, pero solo he cachado que Mayol no le achunta nada, así como que es como la Cacén, ¿no? Oye, pero ¿será estrategia igual o no? Como para colocar ahí una temática, una tendencia y quizás inclinar la balanza, ¿o será que se equivocó nomás? Pero ¿cuál será la estrategia ahí detrás? Porque Causó ruido yo por lo menos. entiendo que Mayole es más tirado para la izquierda, eh, Claro, pero al- no moviliza, un poco movilizó, po. pero genera un ambiente, ¿o no? Las encuestas igual generan tendencia. Claro, claro, por ahí dicen que no existe la publicidad mala. No, no hay publicidad mala. De Ya. hecho, el que más reclamaba era Parisi porque decía que ni una encuestadora lo puso con la cantidad de votos que sacó y que eso lo perjudicó porque la gente fue después como un voto útil y lo descartó. Estuvo a punto de pasar a segunda vuelta de ese tipo. Tipo, ¿él cuánto sacó por debajo de Kast? Sacó 19 y Kass creo que llegó a los 23. Ya, o sea, estuvo ahí. Sí, pues. Hola, Bueno, ahí igual Parisi pasó el fue la público. gran sorpresa. Todo ahí estuvo ahí, ¿no? Sí, y lo votan harto desde el extranjero, cacha lo que estoy diciendo, desde fuera de Santiago. Sí, sí, yo sé que en el norte él tenía mucho apoyo, no sé en el sur qué tanto, pero en el norte estaba como principalmente distribuido el apoyo a él. Sí, y en Santiago fue lo que sacó Jara. Ahí estuvo su boom. Y el sur, Cast. De Así Kast, está dividido el país. París y sí. el norte, centro Jara, sur Cast. ¿Será una tendencia? ¿Será la nueva configuración del público? ¿Qué pensáis tú, oye? Yo creo que desde lo del plebiscito, cuando me tocó viajar en algún momento y venía escuchando la radio, las radios del sur, justo para el tiempo del plebiscito, y todas las radios hacían publicidad por el rechazo, pero A era mí muy me pasó marcado. igual, me pasó igual. Entonces, a mí fue sorprendente y como que por primera vez también me sirvió un poco para salir de esta burbuja en la que uno está un poquito, la burbuja del algoritmo, Mm. ¿cachai? En la que uno se ve envuelto muchas veces y que piensa que, claro, porque todo el entorno de uno tiene una tendencia, va a seguir la misma. Claro, Y es también que se genera dice, ahí un... Ah, dale. y genera como un distanciamiento de lo que está pasando en lo real y de cómo por lo menos los sectores más de derecha han sabido, yo creo que en ese sentido han sido súper estratégicos e inteligentes de saber ganarse los votos de sectores donde no llegan tanto las redes sociales, pues los adultos mayores, las personas que no tienen acceso o que no es tan común el uso de Internet, o de las personas que tienen un uso de Internet como mucho más recreativo, TikTok, Instagram, TikTok principalmente. Eh, Porque hay algunos tipos de argumentos, de campañas que uno encuentra, chutas, son irrisorios, pero a muchas personas les hacen sentido. Entonces yo creo que por ahí también va como el análisis que tiene que generarse
desde el otro lado de cómo se está llegando a la gente, cómo se está haciendo campaña, porque Claro, yo po. pensé, en lo personal, que se iba a hacer un análisis mayor después del fracaso del plebiscito. O sea, ahí lo que yo he escuchado es que en estos momentos estamos en una etapa casi de cambio de era, que hasta antes de esta elección, bueno, post plebiscito, ¿Sí? ya esta diferencia que le llaman el clivaje, en cierta forma se está separando de lo que era esto del sí y el no. O sea, los de izquierda iban contra Pinochet, los de derecha van con Pinochet, y que eso ha durado durante mucho tiempo y que después del plebiscito esta cuestión como que se fue mezclando. Y aquí deberíamos estar como en una nueva etapa, en una nueva era de lo que esto que le llaman la transición de la democracia. Puede ser como que ya se le perdió el miedo en cierta forma a la dictadura en el fondo, pues ya las generaciones no son las que sufrieron quizá todo lo que pasó en dictadura y ya no lo ven como algo tan propio, lo ven como algo más lejano, como ya que lo están dejando en el libro de historia. No sé, puede Claro, ser. yo lo que leía la otra vez también es que hay muchos escolares, muchos universitarios que dentro como les preguntaban y decían que ellos estaban como de acuerdo con un gobierno dictatorial, porque Oye, y como que se ahí, validaba mucho esta postura del uso de la fuerza para llegar al poder. Y entiendo que también quizá tiene que ver con esto que mencionáis tú, de que no se tiene noción de cuáles son las consecuencias y qué es lo que implica realmente. Y se me vienen a la cabeza todas estas películas donde aparecen, no sé, po, los gringos versus el mundo y hay el jovencito de la película, el protagonista, weón, quiere con toda su fuerza ir a la guerra, weón, porque ir a la guerra es bacán y va a defender a su país y todo el asunto, y después se ve en la guerra y se da cuenta de qué es lo que significa, como toda esa transición. Hay una película sobre la Segunda Guerra Mundial, y creo, pero no me acuerdo como bien la trama, pero romantizar esa defensa claro, a la patria y que al final no te das cuenta que es una cosa terrible, sobre todo ahora que estamos viviendo súper de cerca ya los conflictos bélicos. Pues partimos en Rusia y ya ahora los tenemos aquí en Venezuela a unos cuantos kilómetros. sí, pues, Rusia, Ucrania, eh, el conflicto bueno, Siria, Palestina, en África también. En África, sí, pues, y casi siempre hay un factor común ahí, entre medio, ¿ah? El Caesapichí, ¿ah? Claro. La economía. Oye, y dicen por ahí que Israel es el que maneja Estados Unidos, pues, y este lo tiene ahí dando bote por todas partes. Claro, ahí uno, no sé, uno puede tirarse más a la línea conspiranoica, como porque también hay que tener súper claro que hay distintos tipos de conspiranoia, po. Claro, No sé, pues, de que estamos dominados por los reptilianos que viven en el inframundo y que salen de vez en cuando y que se disfrazan de los altos mandos de los bancos mundiales. Y la otra conspiranoia es de cómo también desde los poderes económicos van moviendo los hilos y que un poco da lo mismo si es que gobiernan desde izquierdas, desde derechas o desde centro, porque los que mandan son los que tienen la plata. bueno, siempre esa es como la historia de vida que hemos tenido en esta sociedad, pues la plata es la que manda y todos los demás son recursos altamente desechables. Todos Pero nosotros en la somos plata, un bien, ahí es donde quizás tú podías aportar más desde la filosofía también, pues la plata o es el poder. es el poder. Porque Lo la que plata pasa es te que da, sí, el dinero es el que te genera ese poder, porque, bueno, lo estamos viendo ahora también en esta cuestión del conflicto que tienen los jueces. Tienes el poder de hacer que la justicia funcione para ti, te brinde esas ventajas que sin plata no la puedes tener. Entonces, ya del mundo político y judicial que esté cooptado por esta cuestión y que haya gente que esté dispuesta a pagar por recibir beneficios, ya estamos fritos. Ese claro, es y el ahí poder, como pues. es que también van interactuando los distintos tipos de poder. Pues está el capital cultural, por un lado, está el capital financiero, está el capital simbólico también, pues. Exactamente. Pero al final Porque, todo tiene ahí que ver con quién está en el fondo sobre el otro, quién puede influir de una u otra forma sobre el otro que al final te beneficia a ti.
Porque en Y términos de plata, por ejemplo, ya digamos que tenemos un narcotraficante que mueve tiene mucha plata, pero tiene más poder que una persona que es muy influyente. va a depender del contexto. Mm, Probablemente en el territorio sí, en su territorio sí. Lo que hacía Pablo Escobar, porque en su territorio claro, él repartía y les daba dinero a la gente que vivía alrededor de su hacienda y que al final eran ellos los que le trabajaban, los que lo cuidaban, los que los protegían y no por nada el tipo tenía hasta un zoológico en su residencia, pues era, él llegaba donde el Estado no llegaba, o sea, te claro. da los servicios y eso te permite tener gente a tu favor, pues, y ese es un Mm, poder social que él aprovechó. Acá pasa lo mismo con el tema del narco que llega a la población y que empieza a darle dinero a los cabros chicos y los cabros chicos se transforman en sus soldados. Es una retribución por un trabajo en el fondo. sí, pues terminan armando sistemas paralelos. Claro. Es Y si como- no llega el Estado, ellos se claro, apropian de esto. Y por son eso, estos subsistemas dentro del sistema mayor que también sí, van alimentando y por eso es tan difícil sacar un narco, porque matáis a uno y no sabéis con qué te vais a encontrar, es como una hidra. sí, pues. Y, Cortáis una cabeza y tenéis seis más. y claro, y esos seis más en su momento es como que si matáis al capo del asunto, va a haber ahí un conflicto de interés, po. Y esos seis Es, quizás se van o repartir los territorios o va a haber una guerra donde va a primar el más fuerte nuevamente. mm, Y eso es importante porque eso los políticos cuando hablan de menos Estado no están pensando en lo que puede suceder en un territorio porque se supone que es el Estado el que tiene que brindarte esa garantía, tiene que brindarte ese cuidado, que si desaparece por X motivo, ya sea por menos impuestos, porque tienen menos personas contratadas, va a haber otro que se va a hacer cargo de ese sector. sí. Y es Bueno, por y eso a que, propósito de esto, sobre todo con- ahora, por con- ejemplo, en las fiestas de Navidad, pues, ¿mm? si es así. ¿Verdad? ¿Verdad? Y a propósito de esto de los impuestos, que para conectarlo también con lo que nos convoca, que era el tema del debate o de los debates, eh, el otro día estaba discutiendo con un conocido acerca del tema de los impuestos, pues. Entonces me decía, pero si cuando CAS gane, te van a, ya no te van a cobrar impuestos. Claro, yo le había comentado que hace poquito había pagado las contribuciones del departamento, que me salió una suma importante. Entonces yo le decía, a mí no me importa pagar las contribuciones, si es lo que me corresponde. ¿Cachai? Pero a mí lo que me interesa es que, en lo particular, ¿cachai? Desde la visión que tengo yo, es que así como yo pago las contribuciones, que es un porcentaje, sí, algo que no debería tener presupuestado, pero no es algo que me deje imposibilitado de vivir. Pero esa suma, que es proporcional, si yo lo llevo a una persona que tiene una empresa gigante, una casa gigante, en una comuna más acomodada, es mucha más plata. Es mucho más, estamos hablando de millones que probablemente debiera pagar en contribuciones. El Y lo chino, grave es que esa persona no pague esas contribuciones. es que eso es lo que buscan. Eso es lo que ¿Cachai? buscan, porque la gente que tiene demasiado, que proporcionalmente no corresponde a lo que le afecta a una persona con menos recursos. O sea, Claro, para nosotros quizás una contribución, yo no pago contribuciones, mi casa no tiene contribuciones, pago el derecho de aseo, pero hay eh, contribuciones, tener la media casa. la mitad de la tuya, por eso. No, pero yo por el departamento, po. No, Yo pero tengo por un eso. departamento y mi departamento cabe en tu living. Es que es el sector, po, el sector. Yo soy de Puente Asalto, Mentira, usted es de Puente Alto, alto. Puente Alto al Altos, cuadrado. altos de Puente Alto. Ya, pero en el fondo esto de las contribuciones, yo lo que he escuchado que es un impuesto Mm, que beneficia, no es regresivo, porque el que tiene más paga más. claro, Y no todos pagan, el que tiene menos no paga contribuciones. Y exacto. todo ese dinero se junta en un fondo que es el común municipal y se reparte en las municipalidades. O Claro. sea, el caso emblemático, La Pintana, nadie paga contribuciones, menos del 3%, generalmente son esas parcelas gigantes que también hay gente que o Y hace tiene una casa en eventos Vitacura. claro, tiene recursos.
claro. Sin embargo, el Chino Río en su super casa, claro que va a pagar mucho más, pero no es proporcional a lo que él tiene de patrimonio, o sea, no es ínfimo. Claro. Pero a ellos no les gusta pagar, pues, porque sienten que le están metiendo la mano al bolsillo, que es un robo. Pero claramente este tipo no se da cuenta que esas contribuciones van a ayudar a tener funcionando los colegios, funcionando los hospitales. Podemos estar de acuerdo si funcionan bien o mal, pero son servicios que tienen que estar, porque si no están, no hay una oferta que te pueda permitir atender a toda la población del país. Con eso se le paga a los carabineros, ¿verdad? Incluso los carabineros que están sentados en el escritorio ahí sin salir de la comisaría, se le paga a los militares, ¿verdad? Que cada cierto tiempo tienen sus batallas y sus guerras afuera de la frontera, o Mm. eso es lo que nos dicen, nuestro ejército jamás vencido, ¿cómo es? ¿No? Algo así, Siempre siempre vencido, jamás vencedor. visto. Sí. Pero se les paga, po. Se les paga a esos carabineros que están en la frontera, se les paga a los que están en la escuela de carabineros, se les paga las pensiones también a ellos. Ahora con el No, tema y de está la justo PGU elegible. también viene ¿Mm? ahí. Entonces, claro, si tú empezás a decir, no, pero es que sí, las contribuciones te afectan directamente. Hay servicios que tú usas. Entonces, es compleja la situación porque es simplemente pensar en la individualidad y no en lo colectivo, en el bienestar común. Mira, esa es justamente la discusión que yo tenía con este amigo con el que conversaba. Yo le decía, mira, acá no se trata, porque si bien mi tendencia es un poco más de izquierda, hay muchas cosas con la extrema izquierda con la que yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Yo sí, por ejemplo, estoy de acuerdo con que una persona, si tiene un emprendimiento, si tiene una idea, la pueda llevar a cabo, la desarrolle, ¿cachai? Más como de estas ideas de sociedad de bienestar. Eh, pero que más allá de eso, como de cuando uno empieza a ponerse en este gráfico, más a la izquierda o a la derecha, cuando yo me pongo a pensar, creo que tiene que ver con esta distinción de si uno es más individualista o es más colectivista. Y de ahí vienen ciertos relatos. Me pasa que me tocó hacer unas capacitaciones en liderazgo a unos estudiantes de una universidad X a lo largo de todo Chile. Y hablábamos acerca del estilo personal y de cómo el liderazgo tiene que ver con influir en otras personas. Influir así de amplia la palabra. O sea, yo al influir con otra persona puedo ser un líder positivo, puedo ser un líder negativo, pero de acuerdo a los valores universitarios, bla, 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 elegimos este tipo de valores, ¿cierto? Y les ponía como relato el ejemplo del Sami Reyes, por un lado, y por el otro lado el de la Stephanie Baker y de la Paula Bamondes, que es este chico que pelea en la UFC, o que peleaba en la UFC. Cuando uno empieza a mirar el relato de estas tres personas, de estos dos por un lado, de la Stephanie con la Paula, y por el otro lado del Sami Reyes, uno lo que empieza a notar es que Sami es un deportista destacado, hizo las cosas muy bien en su momento, se fue a Estados Unidos joven, bla, 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 pero en su relato él aparece solo como una persona que se autoconstruye durante todo el proceso, ¿cachai? Como que no dependiera de nadie. Y ¿Ya? empiezan estos discursos capacitistas, como que si yo puedo, tú también puedes. Y de ahí también esto que se instaló en algún momento que empezaron a hacerle burla sobre que él tenía como estas frases muy armadas también, muy Del desde este coaching. positivismo, desde el coaching. No me voy a meter contra del coaching, ojo, sino No, que yo del coaching tampoco. bien entendido, ¿ya? Pero el El tema de, coaching, de sí, este sí, sí, discurso prearmado. exacto, está este discurso prearmado desde este positivismo como tóxico, en el que tú todo lo puedes, que todo depende de ti y que finalmente deja de lado que nosotros vivimos instalados y nacemos bajo ciertas circunstancias, bajo cierto contexto y que eso también, ya, quizá no nos determina, pero nos condiciona tremendamente. Pues no es lo mismo tener que viajar 2 horas en micro para llegar a la casa, o sea, para llegar a la pega, viajar 2 horas de vuelta, que es lo que te plantean cuando te dicen el día tiene 24 horas para todos. Sí, pero tú no tenés que viajar 5 horas en locomoción solamente para ir y volver de la pega, que son 5 horas en las que no puedo entrenar, no me puedo leer esos 3 libros que te leíste tú, no puedo estar con mi familia, etcétera. Que se instala como parte de las discusiones también en las propuestas presidenciales. Entonces, se repite este discurso donde tú puedes solo, que no tienes que...
no es que no tengas que pedirle ayuda a nadie, sino que no necesitas pedirle ayuda a nadie. Y por el otro lado tenemos este discurso de la Jaula y de la Stephanie. Para los que no conocen a Stephanie Baker, ella es peleadora de la lucha libre y ella fue muy destacada en su momento, independiente de que uno sabe que hay una especie de teleserie armada en la lucha libre, donde se va viendo el rating que tiene cada uno de los luchadores. Ahí Álvaro nos puede dar mucha más cátedra, pero que en definitiva se van definiendo los campeones por el cariño que les tiene la gente o por lo populares que son. Claro, Y que ella, se mide un poco en la venta de mercancía también. exacto, y ella se ganó el cariño de toda la gente, o sea, de la gente, de los gringos, de toda la gente mexicana, porque ella como latina generó un carisma muy particular. Y dentro de su relato y el de la jaula también aparecía siempre, o sea, aparecían ellos detrás de todas las personas que les habían ayudado a lograr lo que lograron. Entonces, como que siempre, no, yo no habría logrado nada de esto si no fuera por mi familia, si no fuera por esto. Entonces, hay una historia donde yo conecto con otras personas y vamos logrando en conjunto. Entonces, la naturaleza de ambos relatos marca también lo que son dos tendencias súper marcadas a nivel mundial, los que apelan más al individualismo y los que apelan más al colectivismo. Ahora, ¿tener esta postura individualista garantiza el fracaso? No. ¿Garantiza el éxito? Tampoco. Es una tendencia. El asunto es cuáles son los peligros de esa tendencia. Así como también hay peligro en el colectivismo. Cuando yo dejo todo al colectivismo, muchas veces hay personas que se aprovechan también y se generan estos vicios. ¿Para qué lo voy a hacer yo si va a haber otro que lo va a hacer por mí? Entonces también hay que, tampoco podemos dejar todo, no, si vamos a ser colectivistas y vamos a repartir todo, porque eso parte de la base, de la premisa de que todos somos buenas personas y que Rousseau tiene, tuvo razón Claro. todo el tiempo, y que nadie los corrompió en el camino. ¿Ya? Y efectivamente, hay personas que se aprovechan del sistema, que aprovechan estos resquicios, lo vician y terminan generando estos conflictos cuando uno trata de apelar a lo colectivo. Y yo creo que eso se vio mucho, como para cerrar y hacer la conexión final, se vio mucho en el debate, en el último debate sobre todo, esta noción de ambos, y donde creo que Kast trató de darse, de rearmar, a mi gusto, eh, muy mal, muy desordenado, eh, tratando de armar ideas que no pudo hilar bien, donde tuvo que darse vuelta muchas veces, donde tuvo que desdecirse de muchas cosas que había dicho que estaban escritas textuales. eh, y una Jara que siento que no fue el debate ideal que uno hubiera esperado. Mm. Venía como, a mi gusto, Es que tuvo bastante bien uno muy bueno, que fue el anterior, el anterior. que metió mucha bulla por el tema, pero que ahí también tiene que ver con un tema de la novedad del relato. Si eso yo también me llamaba mucho la atención porque en el segundo debate que cambia la figura, porque el de la radio, si bien te lo transmiten por YouTube, también hay canales que lo transmiten, en el fondo te Claro, genera eso de tener que estar atento a lo que se dice. Y tú no estás sí, viendo en muchas situaciones lo que ellos están haciendo, entonces tu mente trabaja constantemente en saber, oh, lo que le dijo, el tono de la voz, la posición, se nota quizás más lo ¿cómo es? Dubitativo que dubitativo. tiene una respuesta o lo poco preparada que estaba hecha. Sin embargo, la tele te genera otro ambiente y se vuelve reiterativo porque tú estás constantemente viendo a la persona y la estás viendo duró 2 horas, casi 3 horas el Sí, debate sí, es largo, de me Anatel, que imagino. el de la tele, de los canales, y una posición que no había mucho movimiento, estaban sentados, no había como novedad, entonces se volvió un poco tedioso y los temas reiterativos. Y aparte, como el otro tuvo tanta difusión en el anterior, ya no hubo como la sorpresa del el punchline ahí que tienen los freestyleros, ¿verdad? Que es como dar el golpe exacto que la gente dice, ¡guau! Ahí lo logró. Pero se genera esa dinámica que es bastante así como somnolienta. Al final uno se termina aburriendo, entonces ahí hay otras herramientas que te sirven y probablemente las maneja mejor un candidato que otro. Eh, pero
fue malo el segundo debate para los dos lados. O sea, había momentos en que no se escuchaba nada, no se entendía nada, no se dejaban hablar, no había como una respuesta ni una dinámica de ya cuáles son mis propuestas, cuáles son las tuyas, porque se hablaban entre medios, se hablaban encima, y eso perjudica, claramente perjudica. El, yo creo que el último debate perjudicó a los dos, no creo que les sume. Y ahí Jara perdió una oportunidad porque creo que si hubiera aprovechado mejor el último debate, hubiera tenido ahí como dos goles. Dos goles para llegar y no sé si lo hubiera alcanzado, pero hubiera tenido quizás un mejor resultado, hubiera convencido mejor a la gente. Y volviendo al tema este del individualismo o el colectivismo, eh, como dices tú, se nota que hay una dirección de cada uno hacia quién quiere ir. Y en este momento, al parecer, lo que está primando, lo que está ganando es el individualismo. Señora, señor, usted está siendo castigado y usted en cierta forma está siendo perjudicado por otros que hacen menos que usted y ganan lo mismo o ganan más. Y ahí empiezan a meter todo el tema de los parásitos, los trabajadores del Estado y lo mezclan con el tema de las licencias médicas. Yo estaba viendo porque el tema de las licencias médicas, claro, es un escándalo. Sí. Viajar con una licencia médica, más allá de que hayan algunas excusas o hayan quizás atenuantes para algunos que lo hicieron, Mm. es un escándalo, es un aprovechamiento de lo que sucede. Sin embargo, porcentualmente, los trabajadores que hicieron esto en el Estado es mucho menor de lo que lo hicieron en el sector privado. Porcentualmente, porque la superintendencia le pidió a la Suceso, que es una de las superintendencias que Sí. tiene, que viera lo que había pasado en el sector privado, que también se pueden cruzar los datos. Pero nadie se escandaliza por el sector privado, claro, porque en el sector público es donde se mueven los dineros que se supone que uno paga como impuestos. Y hay mucha gente Ojo, que, dime, para hacer la precisión, es hasta por ahí nomás porque también hay que tener presente que cuando las empresas, que son sector privado, están en apuros, los que piden el rescate de recursos del Estado también, pues. sí, pues, y el Estado o les perdona impuestos, que es una forma de ayudarlo y que también en el fondo deja de recibir dinero que se contaba y Mm. se hace cargo de otra forma, o simplemente va al rescate como ocurrió en el 82 con los bancos. O sea, los bancos todavía no terminan de pagar la deuda que tienen con el Estado, de los millones que les prestaron para que no se fueran a la quiebra. Y bueno, así con las crisis que han ido haciendo, después más rato, a lo mejor en el segundo bloque vamos a ver un tema de crisis que a lo mejor te interesa, que el tema de lo que están viviendo la inteligencia artificial en estos momentos, que hay una crisis media compleja en cuanto a inflación, esa burbuja inflacionaria que tienen de gastar recursos y no tener la retribución. Oye, Ya, nos va quedando poquito tiempo, pero para ir cerrando el tema del individualismo y el colectivismo, en estos momentos estamos claramente en una época individualista. ¿Y por qué pienso yo que se da? Porque estuvimos tanto tiempo quizás viviendo lo que era lo colectivo, que se nos olvida que estando juntos estamos mejor, estamos más protegidos. Nos acostumbramos a un estado de bienestar. Entonces un bienestar hasta ahí, ¿no? Vamos a dejarlo entre comillas. Pero, por mm, ejemplo, el cabro que estudia gratis, él no vivió no estudiar gratis. O el que recibe su Junaep, no vivió el tiempo que no había Junaep o que los choferes no te respetaban el pase escolar. Estamos claro. hablando de que hay gente que dice, no, estos beneficios te los dio la derecha. O sea, ¿qué importa quién te los dio? Son derechos que se consiguieron porque había una necesidad de eso. Que un estudiante tenga la posibilidad de tener un pasaje rebajado en un pasaje que es caro. O sea, ¿cuánto está costando el pasaje del metro? Un metro, la micro, más de Ocho, 700 pesos. sí, 700. 8, creo que 7,90, 8 y algo. Ya hay etapas del día donde es más barato o más caro y toda la cuestión, pero menos de 700 pesos no vaya a pagar. O sea, ida y vuelta tenéis 1.500. Claro. Multiplícalo por los días que tenéis que ir a estudiar y verlo en el presupuesto de tu familia. ¿Cuánto tendrías que pagar? No, sí, Entonces, mensualmente son como 45 lucas que uno, como haciendo un viaje de ida y uno de vuelta. en- entonces se nos olvidó, ¿cachai? Si yo me acuerdo que uno pagaba y a veces el chofer no te recibía o las micros no te paraban. O sea, en nuestra época Sí, las micros amarillos pasaban de largo y no nos dejaban subir. Y ahora el pase escolar es una tarjeta que es pase rebajado, que dura los 7 días de la semana
dura las 24 horas del día y los 365 días del año. Hay casos que no lo respetan, pero y te sirven todo el país. Entonces, esos beneficios a los chiquillos que en estos momentos están, no les importa porque nacieron con ellos. Mm. Entonces, no saben lo que es no tenerlo. Y Claro, ahora, cómo pega fuerte en el bolsillo también de la familia. ahora a propósito de la pega, es también ir presentando han sido como los esfuerzos históricos y ir generando como este relato, porque yo no puedo culpar a un cabro, no sé, de 12 años, o sea, no, de 15 años ya que está usando el pase y que en realidad no pasó, no le tocó vivir el proceso y ojo, no tiene por qué interesarle tampoco. A veces uno como que peca de que no, pero es que esta juventud, bla, 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 y en realidad no, y no le va a interesar hasta que le empiece a afectar. Y los chiquillos normalmente se empiezan a mover cuando les empieza a afectar. Y es justamente en esto, en la última alza, que fue la que originó como el estallido social y todo el asunto, fue que les empezó a afectar, empezaron a darse cuenta, chuta, parece que esto está tocando directamente a la familia más de lo que yo me estoy dando cuenta, y empiezan estas movilizaciones. Pero tal como decís tú, mientras yo no me sienta afectado por lo que me está ocurriendo, y es un poco lo que pasa también con estos otros chicos que validan, oh, ¿por qué que hubiera otro Pinochet? Sí, pues. Pero cuando nos empezamos a enfrentar a situaciones que son así de tensas o cercanas a eso, empieza el malestar. Y el malestar es lo que, de alguna manera, a propósito del individualismo, hemos ido rehuyendo. Y ahí hay varios autores que hablan del tema, y cómo se va construyendo la personalidad en torno a eso. Porque vamos pasando de esta configuración de personalidad que estaba dado desde lo tribal, ¿cachai? Desde lo comunitario 100%, donde la personalidad individual se diluía en torno a lo colectivo, ¿cachai? Porque teníamos que pertenecer a la tribu y si no quedamos solo abandonados nos mataban. Y hoy día, cuando empiezan estas definiciones de las personalidades líquidas que se van amoldando el recipiente en donde están, donde yo puedo ser literal lo que yo quiera, ya, pues si yo me siento identificado con algo, quiero ser súper cuidadoso cómo voy a decir esto. Pero si yo me siento Entonces, hagamos una pausa porque se nos va a acabar el tiempo. Voy a tirar el perfecto, siguiente link. Vamos a dejar ya. una pausita. El siguiente episodio continuamos con esto. Está súper interesante. Gracias, Felipe, por esto. Ya. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, chiquillos.